La conciencia despierta, atrae todo lo que necesitas ver. Budismo práctico. La conciencia despierta no es un estado místico reservado a monjes aislados, ni un privilegio de quienes se retiran del mundo. Es una forma de mirar que cualquier ser humano puede cultivar en medio de su vida cotidiana. Cuando el budismo habla de despertar, no señala una explosión de luces ni una perfección intocable, sino un acto humilde y persistente de ver las cosas tal como son. Ver la mente en su movimiento, el cuerpo en su impermanencia, las relaciones en su cambio, las emociones en su flujo, las historias personales en su carácter condicionado. Despertar es aprender a percibir sin adornos lo que surge y lo que pasa. Comprender que todo lo que aparece está sostenido por causas y condiciones, y que por lo tanto no es un yo sólido e independiente, sino un proceso vivo y entramado. En el budismo práctico, esa mirada lúcida no se reduce a una técnica de respiración ni a un conjunto de ideas. Se convierte en una ética de presencia, una disciplina del corazón y una disposición a responder con sabiduría y compasión a cada circunstancia. De ahí nace la promesa de esta enseñanza. Una conciencia despierta atrae todo lo que necesitas ver, no porque manipule la realidad, sino porque despeja los velos que te impedían notar lo que ya estaba ahí. Cuando despejas el ruido, escuchas. Cuando aquietas la agitación, ves. Cuando sueltas el afán de controlar, la vida te revela señales que antes no podías leer. La conciencia despierta. Al no huir de lo que duele, ni aferrarse a lo que encanta, se convierte en un espacio amplio en el que la verdad de las experiencias puede mostrarse. Y en ese mostrarse, las decisiones maduran, los vínculos se ordenan, los hábitos se comprenden, los deseos se purifican. No hay magia oculta, hay claridad. No hay imposición a los hechos, hay intimidad con ellos. Esta es la propuesta de un budismo aplicado. Mirar con atención suficiente como para que la propia vida vaya enseñando lo que necesitas aprender, en el momento en que estás listo para verlo. Tema 1. Ver sin adornos. La atención despierta como fundamento de toda transformación. Lo primero que necesitas ver antes de pedirle respuestas al universo es la estructura concreta de tu propia mente. No la mente abstracta de los libros, sino la tuya. Cómo juzga, cómo compara, cómo anticipa, cómo se defiende, cómo se culpa, cómo se cuenta historias, cómo se aferra a versiones parciales de los hechos. El entrenamiento budista comienza aquí, en la atención. Cuando atiendes, no estás forzando una calma ni persiguiendo un ideal. Estás reconociendo con honestidad la textura del presente. Si te sientas a respirar y a los 3 segundos aparece impaciencia, ves impaciencia. Si surge aburrimiento, ves aburrimiento. Si llega una oleada de deseo o enojo, los reconoces por su nombre y por su sensación corporal. Nombras sin condenar, admites sin justificar, ves sin adornos. Esta simplicidad, que a la mente ansiosa le parece poca cosa, es el comienzo real del despertar. Dejar de negarle a la experiencia el derecho a existir tal como aparece. Ver sin adornos significa también darte cuenta de la economía de tus pensamientos. Muchos parecen distintos, pero giran alrededor de los mismos temas. El yo y su defensa, el futuro y su fantasía, el pasado y su rumiación. Cuando la práctica te enseña a notar el hilo común, el poder hipnótico de cada pensamiento baja. Ya no eres arrastrado por 100 historias. Reconoces 5 patrones, luego 3, luego 1, y al reconocer, surge espontáneamente un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio aparece tu libertad. Es breve al principio, pero existe. Ahí puedes elegir no decir lo primero que se te cruza, no aceptar la primera interpretación, no suscribirte al primer miedo.
La conciencia despierta atrae lo que necesitas ver, porque te coloca en el lugar desde el cual es posible observar los patrones antes de que ellos decidan por ti. Si sueles sabotearte llegando tarde, si sueles ceder donde deberías decir no, si sueles atacar cuando te sientes inseguro, la práctica te permitirá ver el microsegundo en que esas tendencias se encienden. En esa fracción de lucidez ya hay otro destino posible. La atención despierta no se agota en la respiración, se despliega en el cuerpo y el mundo. El cuerpo no miente, muestra con tensión lo que la mente niega, muestra con fatiga lo que el corazón arrastra, muestra con inquietud lo que las palabras maquillan. Aprender a sentirlo sin asco ni impaciencia es crucial. Si te quedas con la pauta de cuerpo como obstáculo, no verás las señales que él te ofrece. Una mandíbula apretada cuenta una historia de autoexigencia. Un estómago tenso cuenta una historia de miedo. Una espalda rígida cuenta una historia de carga. Ninguna de estas historias es la verdad final, pero todas son puertas de entrada a la comprensión. Si practicas en serio, cada zona corporal se vuelve un maestro silencioso. El budismo no idolatra el dolor ni lo busca, pero tampoco lo exilia. Permite que hable, permite que te diga dónde te resistes. Y al escuchar, ves lo que necesitas, no una teoría, sino el punto exacto en que la vida te pide soltar. Ver sin adornos es notar el carácter condicionado de todo. Tus reacciones no vienen de la nada. Fueron sembradas por experiencias pasadas, por modelos familiares, por aprendizajes culturales, por pequeñas y grandes heridas. Esto no es una invitación a culpar al pasado. Es una invitación a comprender que no eres un misterio indescifrable ni un destino fijado. Eres una red de causas y condiciones en movimiento. Cuando ves eso, nace la responsabilidad madura. Si cambias causas y condiciones, cambian los resultados. Si introduces pausas, silencio, buenos amigos, lectura noble, alimentación consciente, descanso real, límites claros, entonces se modifican las probabilidades de enojo, de ansiedad, de torpeza. El despertar atrae lo que necesitas ver porque te enseña a rastrear las raíces de tus frutos. Si siempre llegas a la misma conclusión dolorosa, mira qué semillas la producen. Si siempre tropiezas en el mismo punto, mira qué condiciones lo preparan. En vez de exigirle al mundo que cambie, empiezas por crear el clima interno en el que otras respuestas se vuelven posibles. Esta mirada sin adornos desmonta una de las confusiones más frecuentes: creer que ver con claridad es lo mismo que juzgar con dureza. Mucha gente confunde lucidez con crítica. El resultado es un látigo moral que paraliza. La atención budista no juzga para condenar, observa para comprender. No te dice, eres insuficiente. Te muestra, aquí hay una creencia que te limita. No te sentencia, eres egoísta. Te permite ver, aquí estás defendiendo una herida. No te acusa, eres débil. Te deja ver, aquí estás cansado. Esta diferencia no es semántica, es ética y transformadora. El juicio endurece, la observación ablanda. El juicio te empuja a esconder, la observación te invita a mostrarte. El juicio te encierra en un personaje, la observación te devuelve a un proceso vivo. Cuando esa cualidad de mirada penetra en tus relaciones, empiezas a ver a los demás con esa misma mezcla de firmeza y ternura. Sigues poniendo límites, pero sin odio. Sigues diciendo verdades, pero sin crueldad. Y como por efecto natural, la vida te trae conversaciones y encuentros donde esa forma de presencia es bienvenida. No es magia, es coherencia. Uno atrae lo que su presencia sostiene. Ver lo que necesitas ver implica también desenredar los anhelos. El deseo en sí no es un problema. El problema es la ignorancia que lo usa para tapar un vacío que no se puede tapar con objetos. Si miras sin adornos, notarás que muchos de tus deseos son legítimos y simples.
descansar, crear, compartir, aprender. Y otros son máscaras para el reconocimiento, el control, la seguridad absoluta. La conciencia despierta no aplasta los deseos nobles, los ordena. Si la mente aprende a identificarlos, la energía deja de dispersarse en 100 caprichos y se concentra en aquello que realmente importa. Esta concentración pacífica no es obsesión, es claridad, y quien está claro no necesita perseguir frenéticamente, puede caminar. Al caminar con claridad, aparecen oportunidades que antes pasabas por alto, personas afinadas que antes no se quedaban, caminos que antes te asustaban. De nuevo, no se trata de un llamado esotérico a la abundancia, sino de un reordenamiento de la atención que mejora la calidad de tus decisiones y la calidez de tu presencia. Y eso tiene consecuencias visibles. La práctica te irá mostrando que gran parte del sufrimiento se sostiene en 3 distorsiones. Tomar lo impermanente como permanente, lo insatisfactorio como fuente de satisfacción garantizada y lo impersonal como un yo fijo que todo lo controla. Ver sin adornos es sentir la impermanencia en la respiración misma, en el latido, en el parpadeo, en la emoción que llega y se va, en el dolor que crece y disminuye, en el pensamiento que aparece y se disuelve. Cada vez que crees que algo quedará así para siempre, te preparas una decepción. Cada vez que exiges a una relación, un logro o un objeto que te dé una felicidad estable, te preparas una ansiedad. Y cada vez que te aferras a una identidad, yo soy así y punto, bloqueas el movimiento natural de la vida en ti. Despertar no te quita la tristeza de una pérdida ni la incomodidad de un cambio. Te quita la ilusión de que no deberían ocurrir. Con esa ilusión fuera puedes pasar del lamento a la respuesta. No te quedas repitiendo, esto no tendría que estar pasando. Preguntas con curiosidad, dado que esto pasa, ¿cómo conviene responder? Esa pregunta, simple y directa, atrae lo que necesitas ver en forma de acciones concretas. Ver sin adornos se practica también en la palabra. Observa cómo hablas cuando te justificas, cómo exageras cuando quieres convencer, cómo minimizas cuando temes conflicto, cómo ironizas cuando te sientes vulnerable. La sinceridad amorosa, decir lo verdadero sin violencia, es una práctica central de la conciencia despierta, no porque debas transformarte en un oráculo infalible, sino porque la palabra limpia ordena el mundo. Una conversación honesta puede ahorrar años de malentendidos. Una disculpa simple puede reparar una historia. Un no dicho a tiempo puede evitar un daño. Si ves lo suficiente, sabrás qué decir y cuándo callar. La vida te devuelve ese cuidado con claridad en las respuestas que recibes. Comienzas a notar señales antes invisibles, silencios elocuentes, gestos pequeños que hablan, cansancios crónicos que piden descanso, entusiasmos sinceros que piden compromiso. Al prestar atención, la realidad deja de gritarte para poder ser oída. Basta con que susurre. La conciencia despierta también ilumina la relación con el tiempo. En la mente no entrenada, el tiempo es el escenario de 2 tiranos, el pasado y el futuro. En el pasado te reprochas, te glorificas o te obsesionas. En el futuro te angustias, fantaseas o postergas. Ver sin adornos no significa abolir pasado y futuro, sino ponerlos en su sitio, como mapas útiles, no como cárceles. Atiendes el presente y desde ahí usas el pasado para aprender y el futuro para planificar. Esta recolocación, que parece filosófica, tiene un impacto directo en tu energía. Al soltar la rumiación y la preocupación estéril, la atención retorna a lo que tienes delante, la siguiente conversación, el siguiente paso, la siguiente respiración, y la vida, respondida paso a paso, se ordena. El caos que parecía externo a menudo era la expresión de una mente dispersa.
Cuando enfocas, los problemas ya no se amontonan en una masa informe, se muestran en su forma manejable. Ves qué es primero, qué es después, qué es delegable, qué es renunciable. Esa visión práctica es un fruto de la conciencia despierta tanto como cualquier comprensión espiritual elevada. Otro aspecto de ver sin adornos es reconocer la influencia del entorno. No eres una isla de voluntad pura, eres permeable. Lo que miras, escuchas y repites deja huella. Aquí no se trata de paranoias ni de controles obsesivos, se trata de responsabilidad. Si te rodeas de voces cínicas, tu energía se vuelve cínica. Si te expones a estímulos que excitan sin nutrir, tu atención se acostumbra a lo superficial. Si te relacionas con quienes desprecian la honestidad, hablar con verdad te resultará heroico. La conciencia despierta atrae lo que necesitas ver cuando empiezas a elegir con cuidado tus proximidades. Lecturas que abren y no cierran, amistades que acompañan y no manipulan, espacios que calman y no aturden. A medida que tu criterio se vuelve más fino, notarás que ciertas opciones que no podías dejar caen por su propio peso y que otras que antes te daban pereza o miedo se vuelven deseables. Esto no es moralina, es higiene de la mente y del corazón. Ver sin adornos incluye aceptar los ritmos internos. No todas las temporadas son de expansión. Hay épocas de germinación silenciosa, donde desde afuera no pasa nada, pero por dentro se reordenan capas profundas. Si te impones productividad sin pausa, no verás esas estaciones y te llamarás fracasado cuando en realidad estás madurando. La práctica budista ofrece una sensibilidad para leer esos ciclos. Cuando de pronto te atraen la quietud, la lectura lenta, el caminar sin prisa, no siempre es fuga. Quizá es la sabiduría pidiéndote base. Y cuando surge el impulso claro de actuar, de emprender, de hablar, de dar un paso, no siempre es ansiedad. Quizá es la vida pidiéndote movimiento. La conciencia despierta escucha ambas voces. La ceguera alterna entre forzar y abandonar. La visión sabe esperar y sabe empujar. Cuanto más escuchas, más precisa se vuelve tu acción. Y una acción precisa, aunque pequeña, cambia destinos. Finalmente, ver sin adornos abre la puerta de la compasión. Cuando miras tus propios nudos con honestidad, reconoces lo humano en ti y, por extensión, en todos. No te vuelves ingenuo, te vuelves comprensivo. Sabes que cada persona está luchando con su propia mezcla de miedos, deseos y heridas. Esa comprensión no te obliga a aguantar abusos ni a negar límites. Te permite ponerlos sin odio. Si sabes decir que no con el corazón abierto, tu vida se limpia de dramas innecesarios y las relaciones que permanecen lo hacen por afinidad verdadera, no por dependencia. La realidad, entonces, te muestra más maestros. Un niño te enseña sencillez, un anciano te enseña paciencia, un error te enseña humildad, un éxito te enseña responsabilidad. Cuando la mente deja de exigir que cada cosa sea distinta de lo que es, cada cosa puede enseñar. Y ahí entiendes, por experiencia, por qué la conciencia despierta atrae lo que necesitas ver. Porque has dejado de apartar la mirada. Si este tema te ayudó y quieres seguir profundizando en la conciencia despierta aplicada a tu vida diaria, suscríbete al canal para acompañar los próximos capítulos y fortalecer juntos esta práctica. La valentía de habitar el presente. Disciplina de la presencia encarnada que convierte cada instante en maestro silencioso. La conciencia despierta no se consolida leyendo sobre ella, ni acumulando teorías inspiradoras, sino entrenando una forma de estar que se vuelve confiable incluso cuando la vida no coopera. Habitar el presente no es una consigna romántica,
Es una disciplina concreta que reclama valentía, porque exige renunciar al refugio de las explicaciones, al narcótico de las distracciones, a la ilusión de que luego, cuando todo esté más ordenado, recién ahí vivirás de verdad. La presencia encarnada es ese gesto humilde por el cual regresas al cuerpo, a la respiración, a lo que tus manos tocan y tus ojos ven, a lo que el oído recibe, a lo que el corazón siente, y desde ahí completas el movimiento que el momento pide. Escuchar sin interrumpir, hablar sin disfrazar, sostener una mirada que se resiste a apartarse, inhalar una vez más antes de contestar, terminar una tarea aunque ya no brille, apagar una pantalla porque la mente se está agotando, caminar 5 minutos bajo el cielo para que la preocupación encuentre aire. La presencia encarnada es práctica antes que discurso. Cuantas más veces se ejecuta, más músculo se forma y más disponible queda cuando de verdad haga falta. Lo primero que la presencia encarnada revela es que la atención, sin un ancla corpórea, se volatiliza. La mente desnuda se deja arrastrar por toda corriente. En cambio, la mente que vuelve al cuerpo encuentra un hogar. Esa vuelta no requiere rituales complejos. Basta con sentir la planta de los pies al levantarte, notar el contacto de la ropa en la piel, reconocer el peso de los hombros, percibir el ritmo de la respiración sin tratar de controlarlo, oír los sonidos tal como llegan sin etiquetarlos inmediatamente. Podría parecer banal, pero esta alfabetización sensorial deshace una de las confusiones más caras. Creer que para estar consciente necesitas ideas extraordinarias. En realidad, necesitas sensibilidad. Si vuelves con frecuencia al cuerpo, notarás pronto señales que antes pasaban inadvertidas. El no pequeño que el estómago pronuncia cuando estás a punto de aceptar un compromiso por miedo a decepcionar. El basta que los ojos pronuncian cuando la pantalla ya no suma, sino que drena. El ahora que el pecho pronuncia cuando una disculpa sincera pide nacer antes de anidar como rencor. Ese oído fino hacia el lenguaje del cuerpo no te vuelve esclavo de sensaciones. Te vuelve lector de su gramática, y al leer mejor, respondes mejor. La presencia encarnada no se opone al pensamiento, lo ordena. Muchos creen que habitar el presente implica apagar la mente, como si pensar fuera enemigo de la vida despierta. El budismo práctico propone otra cosa, usar el pensamiento como herramienta cuando conviene y soltarlo cuando termina su función. Un buen carpintero no camina por la ciudad con el martillo en alto, golpeando todo lo que ve. Lo saca al construir y lo guarda al terminar. Del mismo modo, si estás cocinando, piensa para medir, calcula para coordinar tiempos, pero vuelve al sabor y al calor del fuego cuando ya no hay nada que resolver. Si estás conversando, piensa para encontrar palabras justas, pero regresa al rostro del otro para no perder su humanidad. Si estás planificando, piensa para trazar escenarios, pero vuelve al cuerpo para no vivir exiliado en un futuro hipotético. Esta alternancia sana entre pensar y sentir evita dos extremos: la impulsividad ciega que hiere y la rumiación estéril que paraliza. Y en ese punto medio, donde la mente es clara y el cuerpo está presente, la vida te informa con precisión. Ves lo que necesitas ver en tiempo real, sin el desfase con el que solemos entender después lo que habría sido sabio hacer antes. Habitar el presente también te enfrenta con la incomodidad. No porque el ahora sea siempre doloroso, sino porque en el ahora no puedes sostener la fantasía que te protege del dolor que ya existe. La presencia desmantela anestesias. Si estás cansado, la presencia te lo muestra. Si estás triste, te lo deja sentir. Si estás irritado, te lo deja reconocer. Si estás entusiasmado, te lo deja celebrar. Si estás vacío, te lo deja admitir. Y este permiso para sentir sin adornos abre la puerta a transformaciones prácticas,
Cuando admites cansancio, duermes. Cuando admites tristeza, pides abrazo o silencio. Cuando admites irritación, te retiras antes de herir. Cuando admites entusiasmo, te comprometes con alegría. Cuando admites vacío, te preguntas qué nutre de verdad. La conciencia que no se permite sentir se queda con diagnósticos brillantes sobre su vida. La conciencia que siente y actúa, aunque torpemente avanza. La presencia encarnada privilegia el paso vivo sobre la perfección teórica. Con la práctica, el presente deja de ser un punto y se vuelve un cauce, un flujo que te conduce. Empiezas a notar ritmos diarios, horas en que tu mente está más creativa, horas en que el cuerpo pide movimiento, horas en que la sensibilidad escucha mejor. Organizar tu vida alrededor de esos ritmos no es capricho, es sabiduría de jardinero. El que siembra según la estación y la luz obtiene frutos sin exprimir la tierra. Del mismo modo, si escribes o creas cuando el pensamiento está fresco y te mueves cuando la energía corporal lo pide, si reservas silencio cuando el corazón está más receptivo y te expones a amistades buenas cuando tu ánimo puede apreciarlas. La vida se ordena no desde la imposición, sino desde la cooperación con tus ciclos. Esa cooperación no es rigidez. Habrá días donde toque trabajar cansado o acompañar en la madrugada, pero incluso en esos días, quien cultiva presencia sabe introducir pequeñas islas de retorno. 3 respiraciones entre llamadas, 2 minutos mirando el cielo en la esquina, una ducha consciente para soltar el peso acumulado, 10 líneas escritas a mano para clarificar una decisión. La presencia encarnada no exige circunstancias ideales. Encuentra puertas en medio del tumulto. En las relaciones, la disciplina del presente desarma inercias antiguas. La mente que no está aquí responde a personas reales con fantasmas del pasado. Oye a un padre cuando habla un amigo, ve a una antigua pareja cuando dialoga la actual, escucha a un viejo maestro crítico cuando un colega da una sugerencia. Estar presente con otro es verlo como es. Hoy, en esta conversación, con su tono preciso y su necesidad concreta. Ese ver evita proyectar viejas heridas en vínculos nuevos y a la vez ofrece el regalo más humanizador. Ser mirado sin etiquetas. Cuando alguien te mira de verdad, sin ponerse delante de ti sus historias, respiras mejor. Hacer ese regalo a otros requiere entrenar el músculo de la pausa. Antes de contestar, nota si estás defendiendo una identidad o respondiendo a lo que realmente te piden. Antes de acusar, nota si estás repitiendo un guión que ya no aplica. Antes de aconsejar, nota si te preguntaron o si estás calmando tu propia ansiedad. La presencia encarnada introduce milímetros de lucidez que cambian el tono entero de una conversación. Y esos milímetros son la diferencia entre una discusión que deja heridas y un intercambio que deja aprendizaje. La presencia encarnada también ilumina la ética de los pequeños cierres. Buena parte del desorden mental proviene de puertas abiertas sin necesidad. Mensajes no contestados indefinidamente, promesas sueltas, objetos fuera de lugar, decisiones postergadas que consumen energía en segundo plano. Habitar el presente incluye desarrollar un criterio amable para cerrar lo que puede cerrarse hoy. No es productividad fría, es compasión operativa. Si cierras lo pequeño a tiempo, lo grande tiene espacio para ser visto. Y cuando lo grande aparece, una decisión de mudanza, un duelo, un nacimiento, una separación, un nuevo proyecto, la presencia encarnada te permite atravesarlo con ritmo, porque no estás hipnotizado por 100 pendientes menores. Esta higiene atencional se siente en el cuerpo, hombros menos cargados, respiración más amplia, mirada menos tensa. No es casual que muchas prácticas budistas se apoyen en actos concretos de orden: limpiar el bol de comer, doblar una manta, barrer un tatami.
No se trata de fetichismo del orden, sino de aprender en lo cotidiano la gramática del cuidado que luego se traduce en decisiones mayores. Por último, la presencia encarnada te enseña a confiar en una inteligencia más amplia que la mera voluntad. No una fuerza externa que lo decide por ti, sino la inteligencia de la vida cuando tú colaboras con ella sin manipularla. Con el tiempo, advertirás que ciertas decisiones que empujabas comienzan a ocurrir con menos fricción cuando las condiciones maduran, y que otras que ansiabas dejan de atraerte cuando ves su costo oculto. Aprendes a distinguir entre lo que requiere esfuerzo noble y lo que exige violencia contra el propio pulso. Esa distinción no se aprende en un libro, se aprende en el cuerpo atento. Cuando te impones un ritmo que no es tuyo, el cuerpo protesta. Cuando te abandonas a la pereza disfrazada de autocuidado, el cuerpo se apaga. Cuando caminas con honestidad, el cuerpo coopera. Y esa cooperación es la señal más simple de que estás alineado. Duermes suficiente, comes con atención, trabajas con foco, descansas sin culpa, amas con dignidad, te detienes sin vergüenza. En esa manera de vivir, la conciencia despierta efectivamente atrae lo que necesitas ver, porque no estás intentando fabricar una realidad a golpes. Estás dejándola desplegarse ante ti mientras tú te mantienes despierto para responder. Si este tema te ayudó y quieres seguir profundizando en la conciencia, despierta aplicada a tu vida diaria, suscríbete al canal para acompañar los próximos capítulos y fortalecer juntos esta práctica. La lucidez que discierne. Cultivar una intuición fiable para elegir con sabiduría cuando todo parece incierto. La conciencia despierta no solo observa lo que ocurre, ni solo habita la inmediatez de cada gesto, también aprende a leer señales profundas que orientan el rumbo cuando la información es ambigua, las emociones son mixtas y los caminos posibles se multiplican. A ese leer lo llamamos discernimiento lúcido. Una mezcla de silencio y claridad, de receptividad y firmeza, de razón afinada y sensibilidad encarnada. En el budismo práctico, el discernimiento no es una voz mágica que acierta siempre ni un dogma rígido que se impone a la realidad. Es una capacidad que se entrena como se entrena la vista en la penumbra, quedándose lo suficiente para que los contornos emerjan. Esta paciencia para ver mejor transforma decisiones que antes eran lanzadas por impulso en elecciones que nacen de una comprensión amplia de causas y condiciones. El primer malentendido que conviene deshacer es la confusión entre intuición y preferencia. La preferencia dice quiero esto porque me gusta o me alivia ahora. La intuición lúcida dice esto conviene porque armoniza con mis valores y con el conjunto de la situación, aunque no sea lo más cómodo de inmediato. La preferencia suele amplificarse con el miedo o el deseo. La intuición, en cambio, se hace audible cuando el ruido baja. ¿Cómo baja el ruido? No con una fuerza tensa que calla a la mente, sino con la decisión de escucharlo hasta que se agote su primera ola. Respiras, sientes el cuerpo, admites el anhelo y el temor, escribes lo que piensas, conversas con alguien confiable, duermes, vuelves a mirar. Ese proceso no es pérdida de tiempo, es el precio de una libertad más honda. Después de ese ciclo, lo que parecía un imperativo innegociable se vuelve una opción entre otras, y lo que parecía imposible de soltar se reconoce como una fantasía que vela otra necesidad. Solo entonces la intuición tiene espacio para pronunciarse. Un modo práctico de distinguir intuición de impulso es observar el efecto en el cuerpo y en la línea del tiempo. El impulso agita, empuja a la prisa, genera una urgencia que no soporta preguntas y exige certeza inmediata. La intuición, incluso cuando invita a una acción audaz, no enciende pánico. Trae una serenidad operativa, una quietud alerta que permite actuar con precisión. En la línea del tiempo,
El impulso deja estelas de arrepentimiento, excusas y parches. La intuición deja trazos de coherencia, aprendizajes y una sensación de haber crecido en dignidad, aunque el resultado externo no haya sido perfecto. Este criterio no busca demonizar la rapidez. A veces conviene moverse ya. Busca rescatar el matiz. Es posible actuar con rapidez desde la serenidad, y es posible demorar desde el miedo. El entrenamiento consiste en notar desde dónde estás actuando más que en cuánto tardas en hacerlo. El discernimiento lúcido requiere una relación honesta con los propios sesgos. La mente humana tiende a confirmar lo que ya cree, a buscar datos que le den la razón y a ocultar de su vista lo que desafía sus narrativas favoritas. En la práctica budista, esta tendencia no se vive como culpa, sino como dato. Tengo esta inclinación a justificarme, a minimizar cuando temo perder, a exagerar cuando quiero ganar. Nombrar el sesgo reduce su poder. Por eso, una herramienta noble del discernimiento es construir deliberadamente contextos que lo contradigan. Pides opinión a alguien que piensa distinto, asumes la actitud de abogado del diablo frente a tu idea favorita, te preguntas qué pasaría si la conclusión opuesta fuera cierta, revisas escenarios si el factor que más temes se materializa. Esta gimnasia no destruye la intuición, la depura. La intuición que resiste el contraste gana espesor y fiabilidad. Otra base del discernimiento es reconocer el peso de los estados mentales en las decisiones. El budismo habla de mente ofuscada, mente agitada y mente clara. Tomar decisiones con ofuscación, enojo, envidia, resentimiento, produce acciones que buscan descarga, no solución. Decidir con agitación, ansiedad, euforia, urgencia, produce acciones que buscan alivio, no verdad. Decidir con claridad, ecuanimidad, compasión, estabilidad, permite acciones que llevan el sello de lo necesario, no de lo meramente agradable. Esto no significa esperar la calma perfecta para cada movimiento, sería inoperante, sino aprender a diferenciar. Hoy no es día de resolver grandes cosas, estoy reactivo, o estoy lo suficientemente claro para cerrar esto con cuidado. Esta humildad para reconocer el estado interno evita daños que luego demandan mucha reparación. En el corazón del discernimiento lúcido se encuentra la capacidad de sopesar causas y condiciones con mirada amplia. Una misma acción puede ser sabia en un contexto e imprudente en otro. Una misma palabra puede sanar en una situación y herir en otra. La mente rígida busca recetas que funcionen siempre. La mente despierta aprende a leer la trama. Para leerla, considera elementos como el tiempo oportuno, el nivel de receptividad del otro, el costo de oportunidad, el grado de energía disponible, la profundidad del compromiso requerido y la congruencia con tus principios. Por ejemplo, decir la verdad con crudeza puede ser valentía en un vínculo que necesita sinceridad, pero puede ser brutalidad si la otra persona está en shock y requiere primero contención. Aceptar un proyecto desafiante puede ser crecimiento si cuentas con apoyo y margen para fallar, pero puede ser autoengaño si apenas sostienes tus responsabilidades actuales. No hay mapa perfecto. Hay sensibilidad que se educa mirando efectos. La conciencia despierta, al entrenar presencia y observación, mejora sustancialmente la calidad de tu lectura de señales. Señales no esotéricas, sino concretas. El tono de tu propia voz cuando explicas una decisión. La sensación en el estómago cuando dices sí con miedo. La repetición de obstáculos en un camino que empujas a toda costa. La apertura inesperada cuando sueltas una pretensión. La alegría sobria que acompaña ciertas renuncias. La compañía que se acerca cuando te vuelves honesto con tus límites. Estas señales no dictan el futuro, indican coherencia o desajuste.
Parte del arte consiste en no absolutizarlas. Un obstáculo no siempre significa no. A veces significa todavía no, no así, o hazlo de otro modo. Una facilidad no siempre significa sí, a veces significa cuidado con dormirte. Por eso, el discernimiento no se reduce a seguir el camino de menor resistencia ni a glorificar el de mayor dificultad. Se trata de leer finamente qué pide el momento para madurar. Un error frecuente es buscar en la intuición una garantía contra el dolor, como si la decisión correcta viniera acompañada de inmunidad a la pérdida o al conflicto. Esa expectativa infantil convierte la búsqueda de claridad en superstición. Si lo siento claro, no dolerá. El budismo es más sobrio. Una buena decisión puede doler. Decir la verdad puede acarrear consecuencias incómodas. Soltar una relación puede abrir un duelo. Asumir un sí comprometido puede agotar temporalmente. Cambiar un hábito puede frustrar. Empezar de nuevo puede sembrar dudas. El criterio de sabiduría no es ausencia de dolor, sino presencia de sentido y dignidad en medio de él. La intuición lúcida no promete comodidad, promete coherencia, y la coherencia, a mediano y largo plazo, aligera la vida aunque agite el día. Para que el discernimiento sea fiable en el tiempo, necesita sostenerse en valores elegidos conscientemente. La intuición sin valores se vuelve capricho sofisticado. La lista de valores sin intuición se vuelve moralismo. En la tradición budista, cualidades como la no violencia, la veracidad, la generosidad, la responsabilidad y la claridad mental funcionan como brújula. No reclaman perfección, reclaman dirección. Cuando te pierdes en dilemas, regresar a la pregunta ¿qué decisión encarna menos violencia, más verdad, más generosidad, más responsabilidad y más claridad? Filtra opciones rápidamente. A veces la respuesta es radical y otras es incremental. A veces la generosidad se expresa diciendo que no. A veces la no violencia se expresa marcando un límite firme. A veces la veracidad pide callar hoy para decir mejor mañana. Los valores son coordenadas, no piedras. Pero sin coordenadas terminas justificando todo lo que tu ansiedad te pida. Un entrenamiento poderoso para la intuición es la práctica del silencio intencional, no como huida, sino como laboratorio. Reservar momentos regulares sin estímulos, sin pantalla, sin música, sin conversación, permite que los sedimentos de la mente se asienten y que los contenidos más pesados dejen de agitar el agua. En ese claro, preguntas que te rondan desde hace meses encuentran respuestas simples. Temas que evitabas mirar se nombran sin drama. Decisiones que creías abiertas se cierran solas. El silencio no te vuelve pasivo, te hace preciso, y ser preciso no significa hacer menos, sino mover lo que toca en el momento justo, como quien coloca una pieza en un mecanismo con el pulso exacto. Al salir de esos espacios, la vida cotidiana no se vuelve un monasterio, pero hereda una cualidad distinta. No reaccionas a cada notificación. No opinas de todo, no dices la última palabra por orgullo, no entras en todas las batallas, no visitas cada pensamiento que se te ocurre. Y esa economía del gesto crea una reserva de atención que, cuando un cruce verdadero aparece, puede invertirse entera en verlo con nitidez. El discernimiento lúcido también se robustece en comunidad. No toda comunidad, por supuesto. Hace falta elegir vínculos que alienten la honestidad sin humillación y la exigencia sin crueldad. En términos budistas, hablamos de buenos amigos. Personas que señalan sin herir, que preguntan sin invadir, que no aplauden tu autoengaño, pero tampoco te empujan a desempeños teatrales. Compartir procesos con tales amigos evita dos trampas: la arrogancia de creer que ves todo y la inseguridad de creer que nunca ves.
Cuando explicas tu lectura a alguien así, te escuchas mejor, rechazas excusas que suenan huecas en tu propia boca y conservas decisiones cuyo sentido se vuelve más vivo cuando lo nombras. Esa conversación no reemplaza tu responsabilidad, la afina. Una intuición que resiste el diálogo se fortalece. Hay otro territorio donde el discernimiento se vuelve vital, el de los compromisos a largo plazo. En una cultura obsesionada con lo nuevo, la continuidad se percibe como aburrimiento y la profundidad como falta de opciones. Pero hay aprendizajes y frutos que solo se ofrecen a quienes permanecen. La conciencia despierta no romantiza la permanencia. A veces, marcharse es lo sabio. Pero reconoce que cambiar de dirección cada vez que aparece incomodidad produce vidas superficiales. ¿Cómo distinguir entre un ciclo que pide cierre y un proceso que pide paciencia? Una pista: cuando algo terminó, el corazón se siente más digno al soltar. Cuando algo exige perseverar, el corazón se siente más digno al sostener. En un caso, el peso es de arrastre. En el otro, el peso es de crecimiento. No siempre es fácil diferenciarlo. Por eso conviene observar efectos en la energía, en la creatividad, en la calidad de los vínculos y en la fidelidad a tus valores. Si sostener una relación, un trabajo o un camino espiritual te vuelve más honesto, más claro y más capaz de amar, aunque duela, probablemente estás ante una invitación a profundizar. Si sostenerlos te vuelve más cínico, más opaco y más cruel contigo o con otros, probablemente toca revisar. El discernimiento lúcido pide también reconciliarte con el misterio. No misterio como coartada para no decidir, sino como reconocimiento humilde de que no ves todo. Hay porciones del entramado de causas y condiciones que te exceden. Cuando abrazas ese límite, paradójicamente se despeja parte de la angustia. Haces tu parte con esmero. La investigación, la conversación, la escucha, la pausa, y luego sueltas el control del resultado. Este soltar no es desinterés, es confianza operativa. Confías en que la vida mostrará lo que falte ver a su tiempo y que podrás ajustar. La rigidez muere, nace una flexibilidad comprometida. No te quedas inmóvil esperando señales perfectas. Nunca llegan, pero tampoco te precipitas ciego. Caminas atento, y la atención, paso a paso, convierte el camino en fuente continua de información. Una práctica concreta de discernimiento consiste en escribir escenarios, no para enredarte en infinitas posibilidades, sino para hacer visible lo que tu mente deja borroso por miedo o por deseo. Escribes: si digo que sí, entonces; si digo que no, entonces; si pospongo, entonces. Al verlos, se vuelven menos monstruosos o menos seductores. Preguntas: ¿cuál opción me vuelve más honesto? ¿Cuál aumenta mi capacidad de cuidar lo que de verdad valoro? ¿Cuál reduce sufrimiento innecesario sin negar responsabilidades inevitables? ¿Cuál permite que otros crezcan en lugar de perpetuar dependencias? ¿Cuál, aunque duela, se alinea con la verdad que veo? No hay regla de tres. Hay un corazón que aprende a ponerse serio frente a lo que ama. Discernir también tiene que ver con ordenar prioridades. La conciencia despierta se interroga: ¿qué es realmente importante hoy? No en teoría, en la práctica. A veces lo importante es terminar un trabajo. A veces lo importante es ir a la cama. A veces lo importante es visitar a un amigo enfermo. A veces lo importante es limpiar la casa. A veces lo importante es mirar una hora por la ventana. A veces lo importante es hablar con tu hijo. A veces lo importante es no hablar. Esta inteligencia del momento no se confunde con capricho porque está subordinada a valores estables. Se trata de no imponer a todos los días la misma medida y de no usar lo importante como disfraz para lo que prefieres siempre.
Cuando aprendes a ordenar, la ansiedad desciende. Ya no vives creyendo que todo es urgente. Y cuando baja la ansiedad, la intuición se vuelve audible. Un terreno delicado del discernimiento es la relación con el propio deseo de reconocimiento. Todos necesitamos ser vistos, pero el hambre de aprobación puede secuestrar decisiones enteras. Eliges lo que te hace quedar bien, no lo que es verdadero. La práctica budista invita a preguntarte con honestidad, si nadie lo supiera, ¿seguiría eligiendo esto? Si la respuesta es sí, hay marca de integridad. Si la respuesta es no, quizá estás por vender tu claridad a cambio de aplausos. Esto no significa despreciar el reconocimiento honesto, es un buen nutriente. Significa no ponerlo como juez. Cuando el reconocimiento deja de ser juez, puedes aceptar elogios sin intoxicarte y críticas sin derrumbarte. Puedes cambiar de opinión sin convertirlo en drama y sostener tu posición sin convertirlo en batalla. La compasión por uno mismo nutre el discernimiento. Sin compasión, buscas decisiones que te excusen rápido o que te castiguen rápido. Con compasión, buscas decisiones que te transformen. La autocrítica cruel crea prisa por arreglarte para dejar de odiarte. El autoengaño crea prisa por justificarte para dejar de verte. La compasión rompe ambos extremos. Te ves con firmeza y con ternura, asumes responsabilidad sin morbo, pides perdón sin humillarte, reparas sin teatralidad, y desde ahí eliges mejor. Porque elegir bien no es impresionar a nadie, es corresponder a la verdad que ves y a la vida que te fue confiada. Finalmente, el discernimiento lúcido se vuelve una forma de gratitud. A medida que aprendes a leer, te das cuenta de cuántas veces la vida ya te habló antes de que tú supieras escucharla, señales que ignoraste, oportunidades que despreciaste, advertencias que te hicieron llegar personas que hoy honras. Lejos de generar culpa, ese reconocimiento despierta humildad y cuidado. Empiezas a agradecer cada maestro, humano o circunstancial, y cada corrección que te ahorró sufrimiento, y como quien agradece cuida, tu manera de decidir se vuelve más delicada. Ya no eliges a golpes, eliges como quien maneja un instrumento prestado, y en esa delicadeza la vida confía más en ti, te entrega responsabilidades mejores, vínculos más verdaderos, trabajos más acordes, retos más profundos. No porque seas especial, sino porque te volviste confiable para ti mismo y para los demás. Si este tema te ayudó y quieres seguir profundizando en la conciencia, despierta aplicada a tu vida diaria, suscríbete al canal para acompañar los próximos capítulos y fortalecer juntos esta práctica. La rendición consciente, soltar el control que agota para cooperar con la vida sin abandonar la responsabilidad. En el camino de una conciencia despierta, llega un punto en el que comprender y habitar el presente ya no es suficiente si seguimos aferrados al impulso de controlar cada desenlace, cada gesto ajeno, cada giro del destino. Hay un modo de tensión, casi imperceptible pero constante, que impregna la respiración, el tono de la voz, la manera de caminar, la forma de planificar. Es la tensión del tiene que salir como yo imagino. La tensión del si no ocurre ahora es que nunca ocurrirá. La tensión del solo estaré en paz cuando todo esté a mi manera. Esa tensión se alimenta de miedo disfrazado de eficiencia y de ansiedad disfrazada de compromiso. Promete seguridad, pero produce agotamiento. Promete previsibilidad, pero genera rigidez. La rendición consciente no es resignación pasiva ni misticismo de sofá. Es una disciplina madura que reconoce límites reales, coopera con causas y condiciones y deja de luchar contra la marea cuando la marea indica otro rumbo. Es la valentía de decir, haré mi parte con todo el corazón y después permitiré que la vida haga la suya.
En la experiencia budista, esa rendición tiene un nombre sencillo: soltar el aferramiento. Soltar no lo que amas, ni lo que te importa, sino el apretón con el que los asfixias. Soltar no las responsabilidades, sino la ilusión de que sin tu puño cerrado el universo se vendrá abajo. Rendirse conscientemente comienza por distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Parece obvio, pero la mente confundida actúa como si todo dependiera de su empuje o como si nada dependiera de su participación. En un extremo, control total. Hipervigilancia, microgestión de cada detalle, incapacidad para delegar, agendas saturadas que prometen un mañana sin sorpresas. En el otro extremo, abandono disfrazado de espiritualidad. Lo que tenga que ser, será. Sin conversación difícil, sin planificación seria, sin cuidado por los compromisos. La rendición consciente camina por un filo. Asume la parte propia con rigor y suelta la fantasía de control sobre la parte ajena. Tu parte, decir la verdad, ordenar prioridades, entrenar tu atención, escuchar, estudiar, corregir, pedir perdón, aprender habilidades, cuidar tu cuerpo, honrar tus vínculos. La parte de la vida, la receptividad del otro, el clima, el mercado, la maduración del tiempo, la salud que cambia, la muerte que llega, los accidentes, las oportunidades inesperadas. Cuando intentas controlar lo ajeno, te rompes. Cuando esperas que lo propio se haga solo, te diluyes. La rendición consciente te devuelve a ese territorio fértil donde puedes actuar con firmeza y descansar con humildad. El cuerpo es un barómetro de tu relación con el control. La mandíbula apretada cuando una conversación no va como imaginabas. El pecho rígido cuando una tarea se retrasa. El estómago encogido cuando el silencio del otro te despierta fantasmas. La espalda en tensión cuando el plan perfecto encuentra su primera grieta. El cuerpo te anuncia que estás peleando con la realidad, no con la injusticia, que sí merece lucha noble, sino con el hecho puro de que las cosas no obedecen a tu guión. La práctica consiste en notar ese apretón y aflojarlo, volver a respirar, recordar que puedes intervenir sin violencia. Soltar el cuerpo no es un truco, es un gesto que recalibra la mente. Con los músculos menos asidos, la atención se abre y aparecen opciones que no podías ver. Quizá la discusión pide una pausa, quizá la fecha debe moverse. Quizá el silencio del otro no es desprecio sino cansancio. Quizá el plan necesita menos brillo y más simplicidad. La rendición consciente no inventa puertas mágicas. Permite reconocer las que estaban ahí opacadas por la rigidez. Una dificultad habitual es que confundimos la intensidad con la eficacia. Cuanto más controlado está todo, creemos, más cerca estamos del resultado deseado. Pero la vida tiene una gramática que no se deja colonizar por nuestras ganas. En agricultura se entiende con naturalidad. No existe fuerza que haga madurar un fruto sano una semana antes de su estación sin degradar su sabor. No existe tensión que lo convierta en árbol en un día sin quebrarlo. En lo humano lo olvidamos. Apresuramos conversaciones por miedo a perder al otro y perdemos al otro porque apresuramos. Exigimos conclusiones a procesos que necesitan semanas y solo generamos decisiones endebles. Empujamos cuerpos agotados y los rompemos. Negamos duelos y nos envenenamos. La rendición consciente devuelve el ritmo. No es un permiso para la pereza, es un llamado a la sabiduría. Hay momentos de empuje, sí, y la rendición no los censura. Los reconoce y colabora. Pero cuando el momento pide espera, cuando la estación es de preparación silenciosa, la rendición enseña a no destruir lo que está creciendo debajo de la tierra. La rendición consciente tiene estrecha relación con la confianza, y la confianza no es un sentimiento vago. Se construye comprobando, en lo pequeño,
Que la vida coopera cuando tú cooperas con ella. Cooperar es decir la verdad hoy, no cuando sea más cómodo. Es ordenar tu lugar de trabajo para que la mente no tropiece todo el día. Es dormir cuando el cuerpo lo pide. Es respetar límites. Es pedir ayuda cuando la necesitas. Es no aceptar aquello que te hiere por miedo a incomodar. Cuando practicas estas lealtades básicas, sucede algo discreto pero transformador. Tu experiencia cotidiana te prueba que no necesitas controlarlo todo para que lo importante ocurra. Al contrario, cuanto más ocupas tu parte, más libre te vuelves para soltar el resto. Esa experiencia es la base de una confianza madura, no un mantra, sino memoria de cientos de actos cotidianos en los que la vida respondió cuando tú respondiste con dignidad. Rendirse conscientemente exige revisar la relación con la incertidumbre. La mente ansiosa intenta aniquilarla, coleccionando datos hasta el exceso, pidiendo garantías por adelantado, ensayando diálogos imaginarios, multiplicando opciones. El resultado es agotamiento y una ilusión de preparación que se deshace al primer encuentro con lo real. En budismo no se propone abrazar la incertidumbre como lema vacío, sino aprender a no añadir sufrimiento a lo inevitable. No sabes exactamente cómo te responderán, si ese proyecto prosperará, si esa relación florecerá, si ese cuerpo sanará. Puedes hacer tu parte con excelencia y, al mismo tiempo, aceptar que el resultado abrirá aprendizajes que no controlas. Esa aceptación no te vuelve indiferente, te vuelve flexible. Dejas de negociar tu paz con escenarios futuros. En lugar de estaré bien si ocurre X y Y, empiezas a entrenar estaré presente ocurra X o ocurra Y, y responderé desde lo más noble que vea. Este tránsito, que parece filosófico, se siente en la espalda. Es literalmente más ligera. Ahora bien, rendirse no es igual que callar cuando hay abuso, ni que ceder por miedo a la confrontación. La rendición consciente se apoya en la dignidad. Suelta control, no valores. Suelta ansiedad, no límites. Por eso a veces rendirse significa decir no con firmeza y sostener ese no en el tiempo. A veces significa marcharse, a veces denunciar, a veces poner una condición clara, a veces dar por terminado un ciclo. Lo que se suelta es la compulsión de que el otro entienda o apruebe tu decisión, no la decisión misma. Esto es crucial porque muchos confunden la paz con evitar el conflicto. Evitar puede ser control disfrazado, control de la imagen, control de la comodidad, control del aplauso. La paz genuina a menudo atraviesa un conflicto necesario y sale al otro lado con limpieza en la mirada. Una herramienta práctica de rendición es el arte de las preguntas honestas. La mente controladora afirma, tiene que ser así, no hay otra manera, si no es ahora, nunca. Si no me responden, es que no importo. La rendición introduce preguntas que rompen la absolutización. ¿Qué otras 3 formas viables existen para lograr el mismo propósito? ¿Qué pasaría si no fuera ahora, sino en 6 meses? ¿Qué información me falta? ¿Qué necesitaría la otra persona para escuchar esto sin sentirse atacada? ¿Qué estoy buscando proteger, la verdad o mi orgullo? ¿Qué parte de esta tensión nace de un miedo antiguo que no corresponde al presente? Formular estas preguntas no es un ritual intelectual, es abrir ventanas para que entre aire. Con aire, los absolutos se relativizan, y donde había una sola salida, aparece un pasillo con varias puertas. En el ámbito de los afectos, la rendición consciente brilla con nitidez. Amar no es controlar la evolución del otro ni el ritmo de su aprendizaje. Es acompañar, decir verdades, poner límites, celebrar avances, sostener presencia. La impotencia que sentimos frente a las decisiones ajenas se vuelve fuente inagotable de violencia sutil, sarcasmo, silencios castigadores,
manipulación, chantaje emocional. Entregar el control aquí significa devolver al otro su libertad y devolvernos a nosotros la responsabilidad de cuidar cómo amamos. Si tu paz depende de que la otra persona cambie hoy, exactamente del modo que deseas, tu paz no es paz, es negociación. La rendición consciente desactiva ese negocio y llama a la honestidad. Esto puedo ofrecer, esto necesito, esto no aceptaré. Lo dices y sueltas el resultado. Si hay encuentro, habrá alegría. Si no lo hay, habrá dolor. Pero ese dolor no será fruto de haberte traicionado. La rendición tiene un componente temporal. Soltar el mito del timing perfecto como control encubierto. Sí, hay momentos más oportunos que otros. La sabiduría aprende a leerlos. Pero pretender alineaciones astrales para cada paso es otra cara del miedo. A menudo, esperar eternamente la ocasión ideal evoca el mismo problema que empujar sin escuchar. En ambos casos, no estás cooperando con lo real. La rendición consciente escucha lo que ya está listo y lo que todavía no. Y, en esa escucha, actúa cuando ve suficiente claridad, aunque no total certeza. Un sí que nace con 70% de claridad y 30% de misterio puede ser más honesto que un sí demorado indefinidamente por la fantasía de control absoluto. En el camino ajustarás, y el ajuste, aceptado, se vuelve maestro en lugar de humillación. Otra faceta de la rendición es liberar la identidad rígida. Controlar es sostener a toda costa la historia de quién crees que eres. Yo soy el que siempre puede. Yo soy la que nunca falla. Yo soy el que no necesita a nadie. Yo soy la que siempre sonríe. Yo soy el que siempre tiene razón. Esas etiquetas ofrecen estabilidad aparente, pero exigen sacrificios. Te alejan de pedir ayuda, de experimentar vulnerabilidad, de aprender de otros, de reconocer cansancio y de cambiar de opinión. Rendirse es permitir que la identidad se vuelva porosa y humana. Hoy necesitas apoyo, mañana podrás darlo. Hoy te equivocaste, mañana corregirás. Hoy te toca escuchar, mañana hablar. Hoy eres aprendiz, mañana maestro en algo concreto. Y todo eso puede coexistir sin que el mundo se derrumbe. La identidad flexible se parece más a la vida que jura acompañar. Y cuando dejas de controlar la imagen, los vínculos respirarán. Te acercarás a personas que no necesitan tu máscara, sino tu presencia. La rendición es también estética. Simplifica. El control ama lo aparatoso, lo barroco de la estrategia, la acumulación de planes B, C y D. La redundancia de correos, la obsesión por informes. La simplificación no significa negligencia, significa retirar lo que no añade valor real. Un correo claro en vez de 5. Una reunión bien preparada en lugar de 4 improvisadas. Un solo tablero de tareas, revisado a diario en lugar de 3 plataformas que compiten por tu atención. 2 proyectos esenciales bien cuidados en vez de 6 medianos dispersos. Esta limpieza externa aligera la mente, y una mente aligerada suelta mejor. Descubres además que muchos controles se volvían necesarios porque antes complicaste de más. El hábito de la complejidad es un modo de control. Te da la impresión de estar indispensablemente en el centro del sistema. La rendición madura renuncia a ser imprescindible. Prefiere ser útil. Una práctica íntima de rendición consiste en dedicar un tiempo breve cada día a reconocer explícitamente lo que no controlas y a agradecer lo que cooperó sin tu esfuerzo consciente. Nombrarlo a media voz o por escrito tiene efectos concretos. Hoy no controlé la inspiración y sin embargo llegó cuando apagué el teléfono y me senté. No controlé el humor del colega y al no engancharme, la conversación se ablandó. No controlé el tráfico y pude escuchar un audio que necesitaba.
No controlé la respuesta de mi hijo, y como respiré, pude sostenerlo en su enojo sin quebrarme. No controlé la lluvia, y el paseo se volvió una risa. Esta gimnasia entrena el ojo para la cooperación silenciosa de la vida. No idealiza, constata, y al constatar, te sitúa menos en la arrogancia de todo depende de mí, y menos en la impotencia de nada depende de mí. Te sitúa en el medio fértil donde algo depende de ti y algo no, y en esa verdad descansas. La rendición consciente, finalmente, se vuelve oración laica, incluso para quien no usa ese lenguaje, una disposición a dejar que la realidad te diga así no, y tú escuches, por aquí, y tú camines, espera, y tú aguardes, ahora, y tú te levantes. Esta docilidad activa no es sumisión, es disponibilidad. Disponibilidad para aprender de las señales, para rectificar sin derrumbarte, para pedir apoyo sin vergüenza, para dejar de pelear con lo que ya es. Entonces descubres por qué la conciencia despierta. Cuando se rinde, atrae lo que necesitas ver, porque al soltar el ruido de tu exigencia aparece el susurro del mundo real. Ahí estaban las pistas, en el cansancio que negabas, en la ilusión que alimentabas, en el gesto amoroso que no veías, en el límite que te negabas a poner, en el llamado que insistía discreto. Y al escucharlas, tu vida deja de ser un campo de batalla contra lo que es y se convierte en un taller de colaboración con lo que puede ser. Si este tema te ayudó y quieres seguir profundizando en la conciencia despierta aplicada a tu vida diaria, suscríbete al canal para acompañar los próximos capítulos y fortalecer juntos esta práctica. La integración definitiva. Convertir la conciencia despierta en una forma estable de vivir, amar y crear sentido en medio de lo ordinario. Si todo lo que hemos explorado hasta ahora, ver sin adornos, habitar el presente, discernir con lucidez y rendirse conscientemente, no se traduce en una vida concreta capaz de atravesar lunes y viernes, silencios y multitudes, confianza y cansancio, la conciencia despierta corre el riesgo de quedar como una experiencia bella pero frágil, reservada a momentos de inspiración o a retiros puntuales. Integrar es, por el contrario, darle a esa claridad una casa en el mundo. Tus hábitos, tus horarios, tus conversaciones, tu economía, tus proyectos, tus límites, tu descanso, tu manera de mirar al otro, tu relación con el error y con la alegría. Integrar no es añadir rituales por añadir. Es revisar con honestidad qué de lo que haces sostiene tu lucidez y qué la enturbia, y actuar en consecuencia. En esta etapa no buscas sentir la conciencia, buscas encarnarla. Y encarnarla se parece menos a un estado exaltado que a una sobriedad luminosa, una calma atenta que permea lo que ya haces hasta volverlo más verdadero. Integrar la conciencia despierta comienza por el terreno más simple y, a la vez, más desafiante, el cuidado de la energía. No es posible sostener presencia si el cuerpo está sistemáticamente privado de sueño. Si la alimentación es un vaivén de excesos y carencias, si el movimiento físico está ausente y si la mente vive en una exposición continua a ruidos que confunden. En esta fase, el compromiso no es con ser perfecto, sino con dejar de sabotear la claridad. Preguntas concretas guían la integración. ¿Qué hora de ir a la cama respeta mi lucidez del día siguiente? ¿Qué desayunos me encienden sin ponerme nervioso? ¿Qué cantidad de cafeína acompaña y a partir de qué punto me vuelve irritable? ¿Cuánto tiempo de pantalla antes de dormir me roba la mañana? ¿Qué tipo de actividad, caminar, estirar, nadar, bailar, me devuelve al cuerpo sin competitividad? ¿Qué microdescansos distribuidos durante la jornada previenen el agotamiento que luego intento curar con distracciones pesadas? Estas preguntas parecen de manual básico, y lo son,
Por eso mismo son poderosas. La integración no ocurre en el éxtasis, ocurre en las horas invisibles donde nadie mira. Ahí decides si tu mente mañana podrá ver o si llegará arrastrándose. La integración también se verifica en la relación con el trabajo. Trabajar despierto no significa romantizar todo lo que haces ni creer que cada tarea debe ser trascendental. Significa elegir con mayor claridad qué aportas, cómo lo haces y con qué costo humano. La conciencia integrada reconoce que ninguna organización, por noble que sea, puede darte todo el sentido. El sentido lo construyes en el modo de ofrecerte. Comienza por dignificar lo que ya está en tus manos, responder con precisión y a tiempo, no exagerar ni minimizar en tus informes, hablar con franqueza cuando una meta es irreal, proponer mejoras sencillas que alivian el esfuerzo de todos, decir no cuando una solicitud quiebra tus límites razonables, pedir ayuda a tiempo. Muy a menudo, el malestar laboral no proviene solo de un contexto difícil, sino de la opacidad con la que uno mismo gestiona su rol. Asumir tareas por miedo y resentirse luego, aceptar plazos imposibles por deseo de quedar bien, callar problemas por evitar discusión. Integrar conciencia es ordenar ese patrón. Comprometerse de frente con lo que sí puedes hacer y dejar de comprar amor con promesas vacías. La experiencia muestra que, cuando este ajuste ocurre, cambian no solo los resultados, sino el clima. Quienes te rodean comienzan a confiar en tu palabra, y esa confianza permite diálogos donde antes había maniobras. Otro eje de integración es el manejo de la atención social. Esas conversaciones diarias que sumadas moldean la calidad del alma. No necesitas volverte predicador ni discutir en cada mesa. Necesitas, más bien, depurar tu participación. Evitar el chisme como ejercicio de higiene, no porque seas mejor, sino porque el chisme contamina el juicio y te vuelve ciego a las complejidades del otro. Renunciar a la ironía como arma de autoprotección, cuando hiere a quien no puede defenderse. Aprender a preguntar antes de opinar, para no ofrecer soluciones a problemas mal entendidos. Reconocer con gratitud el bien que alguien hizo antes de señalar lo que pudo hacer mejor. Decir la verdad que toca con el tono que no humilla. Se dirá que esto suena ideal. La integración no pretende pureza, pretende dirección. Un grado más de honestidad y un grado menos de crueldad cada día cambian de manera tangible el modo en que una familia, un equipo o una amistad se cuidan. Integrar la conciencia despierta en el amor es quizá el arte más fino. No existe intimidad sin verdad, no existe verdad sin vulnerabilidad, no existe vulnerabilidad sin riesgo. Integrar no significa estar de acuerdo en todo, sino sostener el hilo de lo humano cuando el desacuerdo aparece. Aquí entran prácticas concretas, escuchar para comprender, no para contestar, reformular lo que oyes antes de refutarlo, para verificar que realmente entendiste. Hablar de lo que te ocurre a ti, sentimientos, necesidades, límites, en lugar de diagnosticar al otro. Tú siempre, tú nunca. Pactar pausas en discusiones intensas sin usar la pausa como castigo. No traer el archivo del pasado como arma cuando lo del presente es atendible por sí mismo. Aprender a reparar sin teatralidad. Esto hice, así te dañó, así intentaré repararlo. Si repito, dime y detendré. Todo ello no convierte a nadie en santo, pero convierte a la pareja, a la amistad o al vínculo familiar en un laboratorio de humanidad. La conciencia integrada no busca ganar la discusión, busca proteger la relación en la que ambas verdades pueden expresarse sin destrucción. La integración se vuelve muy concreta cuando aterriza en la economía personal. Dinero y conciencia no son enemigos. Son un campo donde la inconsciencia puede multiplicar el sufrimiento o donde la lucidez puede ordenar el vivir.
Integrar implica observar sin vergüenza cómo compras, por qué compras, cuándo gastas para calmar ansiedad y cuándo inviertes para cuidar un valor. Requiere prácticas sencillas, registrar ingresos y gastos con honestidad, planear con realismo, reservar un porcentaje para imprevistos, distinguir caprichos de nutrimentos, reconocer si usas el consumo para evitar preguntas más hondas, revisar si tu manera de ganar dinero agrede tus valores o si dentro de tu margen puedes ajustar procesos para que tu trabajo sea menos dañino. No hay moralismo aquí, hay responsabilidad. La conciencia despierta no promueve la culpa por disfrutar, sino la claridad para que el disfrute no se convierta en cadena y para que tu sustento no sea la cobertura de un daño sistemático que te anestesias para no ver. La integración, en el plano creativo, se traduce en perseverancia con método. Muchas almas sensibles confunden inspiración con productividad, lo cual genera picos de entusiasmo y valles prolongados de frustración. Integrar significa instaurar rutinas amables que le den a la creatividad un cauce, horarios definidos, aunque flexibles, rituales de entrada pequeños, una taza, una canción, un par de respiraciones, metas mensuales que atiendan a procesos, páginas, bocetos, ensayos, más que a glorias externas, periodos de incubación donde no sale nada, pero uno sigue presente con curiosidad. También significa aprender a publicar y soltar, a dejar que la obra respire fuera de ti sin revisiones interminables. La conciencia integrada sabe distinguir entre pulir con amor y posponer por miedo. El amor mejora, el miedo empantana. Esta distinción se afina practicándola. En el terreno de los límites, la integración se manifiesta como consistencia. No basta con comprender que un límite es sano. Hay que colocarlo, sostenerlo y cuando se prueba, cuidarlo. Consistencia no es rigidez. Un límite puede dialogarse y evolucionar. Lo que no puede es existir solo en tu cabeza. El cuerpo agradece límites claros. Disminuyen el rencor, previenen la explosión, protegen la energía para decir sí donde quieres decir sí. Integrar límites implica, además, asumir el costo de que algunos vínculos se alejen. No todo alejamiento es fracaso, a veces es coherencia. Una conciencia que integra no retiene por miedo ni rompe por orgullo. Deja ir con respeto cuando conservar exigiría mentirse. Y permanece con paciencia cuando irse sería huir de la verdad. La integración se contrasta, inevitablemente, con el error. Ninguna vida despierta evita equivocarse. Lo que cambia es el circuito posterior. En lugar de negar, justificar o hundirse en vergüenza, se inaugura un ciclo de 5 movimientos. Reconocer con precisión qué hiciste, medir con realismo el daño, sin dramatismos ni minimizaciones. Pedir perdón a quien corresponde sin convertir el perdón en presión para que te exoneren. Reparar con acciones concretas cuando es posible. Aprender sistemáticamente para que la probabilidad de repetición disminuya. Este circuito libera una enorme cantidad de energía que antes se perdía en defensas. Energía que puedes invertir en crear, amar, acompañar, descansar. Integrar la conciencia en el uso de la tecnología es un reto contemporáneo ineludible. No se trata de demonizar pantallas, sino de civilizarlas. Horarios sin notificaciones, aplicaciones que limitan la cascada de estímulos durante franjas elegidas, revisión semanal de qué cuentas sigues y por qué. Periodos de ayuno digital para recuperar el gusto por el silencio, espacios de lectura en papel o de escucha profunda que recuerden al cerebro otras cadencias. La pregunta guía es simple. ¿Esto que consumo me acerca a mí y a los demás o me aleja? ¿Me deja con más capacidad de amar, de decidir y de descansar,
o me deja con ansiedad, comparación y cansancio? La integración verá subir y bajar tus respuestas a estas preguntas. Lo importante es no abandonar el diálogo. En la relación con el tiempo, integrar supone una agenda que respete lo importante. Lo urgente siempre pedirá entrada. Lo importante solo entra por invitación. Una conciencia integrada revisa cada semana qué constituye hoy lo importante, aquello que al descuidarse erosiona tu fundamento, salud, vínculos claves, creación, estudio, silencio. Después, reserva tiempo real, no residuo, para esos puntos. No esperes encontrarlo. Lo haces. Y lo haces no para ser impecable, sino para no despertarte dentro de un año preguntándote por qué estás tan lejos de lo que dices amar. Además, la integración incluye saborear. No todo tiempo es para producir. El ocio hondo, ese mirar por la ventana, ese caminar sin objetivo, ese conversar sin agenda, no es lujo, es abono. La mente creativa y la ética del cuidado se nutren en esa aparente inactividad. El plano espiritual, en una vida integrada, deja de ser compartimento. No hay lo espiritual por un lado y lo real por otro. La práctica, meditación, oración, lectura viva, servicio, atraviesa los lugares comunes de una casa: cocina, escritorio, baño, sala. No necesitas templo para respirar con hondura, no necesitas monasterio para tratar con dignidad al mensajero, al vecino, al colega. Cuando la práctica se cuela por esos intersticios, comienzas a encontrar el pulso de lo sagrado en lo ordinario. Lavar platos con atención, tender la cama como quien honra el descanso, abrazar como quien bendice, escribir como quien agradece, cerrar una puerta con suavidad para no despertar a quien duerme. Puede sonar menor, no lo es. El mundo cambia cuando lo común recupera su dignidad. La integración también ilumina la manera de acompañar el dolor ajeno. Una conciencia despierta, integrada, aprende a estar sin invadir, a ofrecer sin salvar, a preguntar antes de ayudar, a no convertir la vulnerabilidad del otro en escenario para tu heroísmo. A veces acompañar será cocinar y callar, a veces será escuchar y preguntar, a veces será decir una verdad difícil. A veces será insistir en que consulte a un profesional. A veces será retirarte si tu presencia es usada para lastimarte. Integrar conciencia es comprender que el amor no es un torrente que arrasa todo. Es un cauce que, al respetar sus orillas, no se desborda. En la dimensión cívica, la integración impide que tu lucidez se vuelva intimista. Ver, habitar, discernir y rendirse también tienen consecuencias en cómo participas en tu barrio, en tu comunidad, en tu país. Elegir con intención qué causas apoyar, informarte con fuentes diversas, evitar la falsa neutralidad que perpetúa injusticias, sostener conversaciones difíciles con amabilidad firme, aportar tiempo o recursos según tus posibilidades, proteger a los más vulnerables en tu radio de acción. La conciencia que se integra no se lava las manos, reconoce que el sufrimiento no es solo privado y que la compasión madura se organiza. Finalmente, integrar es una estética de la gratitud. No una gratitud edulcorada, sino una gratitud que mira de frente. Agradece lo que llegó y lo que no llegó, lo que termina y lo que comienza, lo que te hirió y te enseñó a poner límites, lo que te sostuvo cuando no veías, lo que perdiste y te obligó a crecer, lo que te fue dado sin merecer y lo que mereciste con esfuerzo. Esta gratitud no niega el duelo, lo abraza y al abrazarlo evita que el dolor se pudra en sí mismo. Una vida integrada, día tras día, va tejiendo esa tapicería sobria donde cada hilo, alegría, cansancio, fracaso, hallazgo, encuentra lugar. Y en ese tejido,
casi sin darte cuenta, descubres que la conciencia despierta ya no es un episodio, es tu manera de estar. No espectacular, no perfecta, no publicitaria, profundamente humana. Te sorprenderás diciendo no con menos culpa, sí con menos miedo, lo siento con menos vergüenza, gracias con menos pudor, y verás, acaso por primera vez con nitidez, por qué desde el comienzo insistimos en que una mente clara atrae todo lo que necesitas ver, porque al integrarla has dejado de esconderte de tu propia vida. Y la vida, cuando no la evitas, se vuelve maestra. Si este tema te ayudó y quieres seguir profundizando en la conciencia despierta aplicada a tu vida diaria, suscríbete al canal para acompañar los próximos capítulos y fortalecer juntos esta práctica.